Hola, buenas noches. Vamos a poner a vivo. Ok. Vamos a ver quién se conecta, quién se conecta, quién se conecta. Ok, vamos a compartirlo. Hello, hello. Lo compartimos. Yes. Group. Hola, señora Marta Urbina. Buenas noches. ¿Cómo está? Bienvenida. La primera que se conecta. Le mando un fuerte abrazo. Gracias por acompañar esta noche. Buenas noches, bendiciones a usted también. Me da mucho gusto verla por aquí. Aunque sea la primera persona, eso es algo bueno. Saludos igualmente, gracias. Usted está en California, creo, algo así. Creo. Yeah. Aquí en Houston está un frío horrible. Cecilia Berber. Hola Cecilia, buenas noches, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo, bendiciones grandes. Un súper abrazo. Gracias por acompañarnos esta noche. Um, en Wisconsin. Oh, wow. En Wisconsin, ok. Qué bien. Wisconsin. Pues aquí en Houston. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Bendiciones, buenas noches, bonita noche a todas. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Se pueden compartirlo, sería súper bendiciones. Bueno, sería súper bendecido más bien. Gracias por acompañarme. Armida Flores, buenas noches, un fuerte abrazo. Gracias por estar aquí acompañándonos esta noche. Un fuerte abrazo. Agripina, amiga mía, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. Ya no me hablaste, todavía tengo el agua bendita aquí. Te mando un fuerte abrazo. Espero que me contestes me mandes mensaje para ver cuándo te doy el agua. Pero ahora que sea un fin de semana, porque ya entre semana me ocupo. Buenas noches, Armida. Buenas noches, bendiciones. Ok, amiga, voy a esperar tu mensaje. Me da muchísimo gusto que estén aquí, en verdad, de corazón les digo que me da mucho gusto. Ok, gracias, dice Gripina. Ok, voy a esperar tu mensaje. Salúdame mucho a tu niña, les mando un fuerte abrazo a ti, a tu familia, a tus nenes, amiga Gripina. Me da muchísimo gusto que estén aquí, que se puedan conectar esta noche, especialmente porque esta noche vamos a hablar de un tema muy wow. Y pues qué emoción que puedan estar aquí esta noche y que puedan compartir, si pueden compartir. Vamos a hablar sobre cuando tomamos decisiones y pues las decisiones a veces que tomamos nos llevan a tomar un camino, más bien equivocarnos, tomamos decisiones que ni estaban, gracias igualmente, pero gracias, que equivocadas. Entonces hoy va a ser un súper temazo que les voy a compartir palabras sobre cuando tomamos decisiones sin consultar a Dios, sin hacer esa oración, sin pedir a Dios nuestra guía y su entendimiento para poder entender y poder tomar una decisión correcta. Y esta noche pues se los quiero compartir y quiero hablar sobre todos esos pasos de a veces que tomamos la decisión no correcta y luego cuando ponemos todo en las manos de Dios y pedimos su guía, cuando Dios nos guía y pedimos su protección y su decisión y Él nos guía por la decisión correcta, que es algo que es hermosísimo porque a todo mundo nos pasa. Entonces, buenas noches, somos 5, pero es ok, como dice la Biblia, cuando dos o tres se juntan, Dios siempre está con nosotros. Entonces, esta noche vamos a hacer una oración para empezar y quiero hacer esta oración diciendo, te damos gracias, Señor, por esta nueva noche, por este nuevo tiempo que nos permites compartir en oración. Te pedimos guía para poder entenderlo. Te pedimos fortaleza, Señor, para poder entregar todo lo que tenemos por dentro a nosotros y para que tú nos puedas guiar y abrir más que nada ese entendimiento. Gracias, Señor, por todo lo que haces, por todo lo que estás haciendo, Señor, y por todo lo que haces. Que este nuevo sermón que hoy vamos a compartir, esta nueva plática, esta nueva charla, este nuevo tema sea un tema de gran beneficio para nuestros corazones, alimento para nuestros
vida y sobre todo de entendimiento, porque es algo muy emocionante esto. Gracias a todos por acompañarnos. Y pues bueno, vamos a empezar, ya son las 9:13 y pues hoy queremos a Gladys María Villarreal. Bendiciones, gracias por estar aquí, Gladys, un fuerte abrazo. Y pues hoy quiero hablar sobre las 3 preguntas que todos nos debemos de hacer antes de tomar una decisión importante, que son 3 preguntas que siempre debemos hacernos, que una se llama ¿qué?, ¿cuándo y cómo? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? Prima Elvi Franco, un fuerte abrazo, prima. Gracias por estar aquí esta noche. Te mando un fuerte abrazo. Mil bendiciones a Mari Rojas. Gracias por acompañarnos esta noche. Y podemos hablar de este tema y vamos a hacer estas grandes preguntas para poder entender cuando queremos cuando estamos pasando por un proceso y necesitamos una guía, necesitamos un entendimiento, necesitamos qué voy a hacer en este momento de cuando me siento con problemas o que no sé qué hacer. Vamos a hablar sobre las cosas cuando hacemos las cosas sin consultar a Dios, y cuando hacemos las cosas, cuando ponemos todas estas cosas en las manos de Dios nuestro Señor. Tía Rosa, un fuerte abrazo, saludos a mi abuelita Goya y saludos a Víctor, les mando un fuerte abrazo. Elvi Franco, igualmente, prima, Dios te bendiga grandemente. Entonces, hoy lo que vamos a compartir es esto, que a veces dejamos a un lado tantas preguntas de qué voy a hacer, cómo le voy a hacer. A veces nos olvidamos de consultar a Dios en esos momentos de necesidad para poder entender qué es lo que voy a hacer cuando estamos pasando por un problema o cuando necesitamos tomar una decisión. Entonces a veces tomamos las decisiones equivocadas. ¿Por qué? Porque no venimos con la opción sabia de consultárselo a Dios nuestro Señor. Entonces, siempre hay que hay que siempre hacer esa oración a Dios nuestro Señor para que nuestro Señor Jesús nos pueda guiar y nos pueda dar la sabia entendimiento a nuestros problemas para poder encontrar su guía y para que nos pueda llevar a donde nos necesita llevar, porque como siempre decimos, que se haga su voluntad, porque acuérdense que la voluntad de Dios es una voluntad perfecta. Beth Flor Dulce, gracias Beth por conectarte, te mandamos un fuerte abrazo, gracias por estar aquí, Dios te bendiga grandemente. Entonces, acuérdense que Dios es perfecto en toda su omnipotencia, Dios ha hecho las cosas en su perfección. Nosotros solamente somos un paso en su vida de que estamos en este mundo, pero cuando llegamos a su presencia somos algo grande. Entonces Dios nos está edificando de este momento que estamos aquí en la tierra para cuando lleguemos a su presencia. Entonces, si Dios permite tantos los problemas en nuestras vidas, si permite las caídas y permite las enfermedades y permite los procesos de dolor y de crecimiento, es para qué, para crecer espiritualmente. Entonces es ahí donde nos damos cuenta qué tan grande es el Señor en nuestras necesidades. Si se acuerdan, en Moisés, en Éxodo 2:11, hay un ejemplo de la importancia y la dirección de cómo buscar esa dirección hacia nuestro Señor. Ustedes se acuerdan cuando uno de los reyes mandó a matar a todos los niños y la Virgen María pudo salir con el niño Jesús, y otros fueron donde a un niño lo mandaron como en una canasta en un río, y una reina egipcia lo encontró y lo agarró y lo creció y todo eso. Ese fue Moisés. Él fue criado como un hebreo en un palacio de una hija de un faraón. Yo no sé si recuerdan esa historia en la Biblia, es una historia muy bonita. Y ya siendo adulto, él miraba cómo los faraones pues trataban mal, golpeaban a los hebreos, porque él era hebreo, cómo los golpeaban a su gente, y no soportaba lo que las maldades, todo lo que les hacían. Entonces él intervino al matar a uno de esos soldados, que viene siendo un egipcio, y lo mató. Y como de eso de resultado, pues ¿qué pasó? Que se tuvo que huir y tuvo que esconderse y tuvo que ser un fugitivo, y con el tiempo él se quedó pues en un desierto y se convirtió en un pastor de ovejas. Entonces aquí va eso también. Cuando nosotros estamos pasando, y ese es un buen ejemplo, porque esto es lo que quiero decir, cuando nosotros tenemos un problema y nosotros nos dejamos guiar por el enojo y por el coraje y por más que nada por la emoción. Yo siempre digo, nunca dejes llevarte por tus emociones, tómate el tiempo para
para pensarlo, porque las emociones nos pueden dirigir a hacer cosas que a veces no queremos o decir palabras que a veces hieren y duelen tanto, como dicen los golpes y las palabras te duran más en tu corazón y las recuerdas más y te duelen más que un golpe. Entonces el golpe se borra, pero esas palabras que duelen y hieren te quedan. Entonces es como esto que el ejemplo de Moisés. Él se adelantó al plan de Dios, el que hizo por el enojo, por la ira, por el coraje de ver que estaban maltratando a su propia gente, porque la sangre llama sangre, como dicen, y él se sentía, le daba coraje. ¿Qué fue lo que él hizo? Mató a ese faraón y después tuvo que huir y fue pastor de ovejas. Al igual que Moisés, a veces nosotros nos adelantamos a tomar decisiones apresuradas sin considerar las consecuencias que pueden pasar. A veces tomamos cosas, a veces tomamos una decisión así como de uno, dos, tres y no nos ponemos a pensar después qué es lo que va a pasar. O a veces por el enojo, por la ira, por la desesperación tomamos las decisiones. Y lo triste de todo es que no tomamos ese tiempo. José, buenas noches José, un fuerte abrazo. Bolu is watching, gracias Bolu, un fuerte abrazo. Luz María Lugo, un fuerte abrazo, gracias por conectarse, bienvenidos. Entonces, a veces nos adelantamos al plan de Dios y nos dejamos ir y nos dejamos guiar por nuestras emociones, por lo que sentimos en ese momento y nos enfocamos más en lo que está pasando que enfocarnos en lo que si lo ponemos en las manos de Dios en oración, que es lo que puede Él hacer por nosotros, porque acuérdense que Dios nos guía en cada momento, en cada circunstancia. Dios nos guía. Entonces, no seamos como el hijo de, como el faraón, que el egipcio que se enojó y que tuvo que irse y tuvo que salir y tuvo que huir y tuvo que esconderse. No seamos como él, que no escuchamos la palabra de Dios o no armonizamos nuestros planes a los ojos de Dios. Entonces, es lo que hizo él actuó con ira, se enojó, le dio coraje por lo que estaba viendo, por lo que estaba pasando, y eso debemos nosotros de considerar al momento de pasar por un problema de enojo, de coraje, de ira, como ustedes le quieran llamar. Tenemos que aferrarnos, que en vez de enojarnos, tenemos que aprender a perdonar, que en vez de tomar una decisión así de uno, dos, tres y después en el camino llegar a equivocarnos, mejor dejar que esa situación Dios la controle, no estallar en el momento, porque acuérdense como lo que le pasó a Jesús. Él predicaba, él caminaba, él curaba a los enfermos, a los ciegos, él hizo tantas bendiciones en este mundo, el tiempo que duró 3 años predicando. ¿Y qué era lo que pasaba? Los escribas y fariseos le decían de cosas y lo ponían a prueba, pero Jesús sabía ya los pensamientos de ellos y le decían tantas cosas y le faltaban al respeto y se burlaban de él y le gritaban de cosas. Y yo pienso que a lo mejor en un momento Dios sintió ese sentimiento de por qué hacen eso, pero al mismo tiempo miró con amor que estaban mal. Entonces Dios no terminó, Dios hizo las decisiones de no enojarse, Jesús decidió no hacer enojarse y no dejarse ir por ese momento de ira. Lo triste de nosotros ahora en este mundo que nos dicen una cosa y no nos dejamos, de volada estamos diciendo tú y yo y aquí y allá y contestamos y nos están platicando algo y nos enojamos y comenzamos a hablar y a decir mal de esa persona y eso es actuar como actuó Moisés, que fue el faraón al que encontraron en una canasta en un río, que lo crió una reina, una hija de un faraón, y que creció en un gran palacio. Entonces él actuó así, dejarse ir por esa ira y por ese enojo al ver el maltrato. Todos pasamos por eso porque es triste ver cuando alguien maltrata a otra persona. María Valtierra, buenas noches, bendiciones. Y Dubina Brasil, buenas noches, gracias por acompañarnos. Felicita Herrera, gracias. Gracias a todos los que nos están acompañando esta noche. Me da muchísimo gusto que estén aquí, la verdad que sí. Un fuerte abrazo y gracias por desvelarse con nosotros y más que nada decirle gracias a Dios por darle la bienvenida a Él, no a mí, sino a Dios nuestro Señor, quien trae este hermoso mensaje para todos y pues para poderlo trabajar en esos momentos de desespero, de ira, de coraje, de tomar las decisiones
apresurada sin antes consultárselo a Dios nuestro Señor. Hoy estamos aprendiendo lo que pasa cuando tomamos esas decisiones y vamos a encontrar la respuesta cuando estamos en armonía en el plan de Dios, cuando ponemos todas estas cosas que nos pasan en sus manos y cuáles son las bendiciones que Dios nos da a través de poner todo esto en sus manos. Entonces, síguenos, quédense con nosotros, no se vayan. Entonces actúa uno con ira y con enojo. ¿Por qué? Porque uno como humano es muy sensible a los sentimientos y se enoja y dice uno de cosas. Entonces tenemos que, en vez de aferrarnos a nuestro enojo, saber perdonar y mantener la calma. Es tan difícil mantener la calma en una situación de coraje y de enojo, pero no es difícil. Por eso reaccionamos a las consecuencias que están pasando o a los sucesos que están pasando en nuestras vidas y nos hieren y nos destruyen. Y a veces hablamos y decimos cosas que pueden destruir o herir a los demás, o los demás no lo hacen a nosotros. Es un sentimiento de ira y se queda a veces con nosotros. Entonces tenemos que aprender a perdonar, sí. Tenemos que aprender a callarnos en ese momento, sí. Tenemos que aprender a seguir el plan de Dios. ¿Y cómo va a ser ese plan de Dios? Si algo está pasando y tengo que tomar una decisión apresuradamente, en ese momento, cuando tengas que tomar una decisión apresurada o lo que sea, cierra tus ojos o deja tus ojos abiertos, enfoca tus palabras a Dios nuestro Señor y di, Señor, ¿qué harías tú? Guíame, guíame. Y verás cómo Dios hará de todo este círculo de qué será la respuesta correcta. Entonces, a veces estamos en esos momentos de desespero y es cuando tocamos la puerta para que Dios nuestro Señor nos diga, hello, aquí estoy. Hola, brother, bendiciones a mi hermano Miguel, le mando un fuerte abrazo y a la familia, a mi cuñada, los quiero mucho. Y Marta Leticia Fierros, gracias por acompañarnos esta noche. Silvia, también un fuerte abrazo. Y a Marta, buenas noches, Leticia, a todos, gracias por acompañarnos. Entonces, estas son las cosas cuando nos adelantamos al plan de Dios. Nos enfocamos en el problema, no pensamos, ni tampoco se lo dejamos a Dios nuestro Señor, ni pedimos su guía. No, actuamos con ira, con enojo, nos da rabia, nos queremos deschongar a todo mundo y luego no consideramos las consecuencias. Después, cuando algo malo pasa y nos queremos deschongar a todo mundo y decimos y cosas, no consideramos las consecuencias. Y después que pasan las cosas y nos afectan, es cuando a veces nos arrepentimos o nos decimos por qué, o si no lo hubiera hecho, si esto no hubiera pasado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo tenemos que hacer para poder tomar esas decisiones sabias, para actuar en conformidad a lo que es la voluntad de Dios y dejarnos guiar por Él para crear el mejor resultado en nuestra desesperación, en nuestras vidas, y buscar la manera de vivir en la manera que Dios nos llama, nos invita para que podamos tomar todos estos grandes beneficios? Entonces, si yo tengo un problema y tengo que tomar una decisión de algo, o yo necesito, o alguien más viene a ti y, y quiere compartirte su problema o te lo comparte o algo, entonces, ¿qué hacer? Y muchas de las cosas nuestros hijos vienen a nosotros y nos dicen, oh, esto, lo otro, ¿qué hago? O tu amiga o la vecina, es que fíjate y no sé qué hacer. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que Dios nos dice? Haz para estar en armonía conmigo en tu plan y verás las bendiciones que yo puedo hacer por ti. Una, Dios proveerá en todo lo que necesitamos y de eso no hay ni la menor duda. Cuando tú pones todo, y esto lo decimos muchísimas veces, cuando tú pones toda esa entrega, toda esa necesidad a Dios nuestro Señor por lo que tú estés pasando, ya sea cualquier situación, alegría, enojo, desesperación, lo que sea, dolor, un duelo, lo que sea, cuando tú estás pasando por algo y tú lo pones en esa relación, haces esa relación, siempre decimos, haz esa relación con Dios nuestro Señor, que no necesitas a nadie más, la relación es de dos, eres tú y es Dios nuestro Señor. Cuando tú tienes esa relación personal con Dios, el Señor del universo, el Todopoderoso, el perfecto, cuando tú tienes todo eso, vas a poder venir confiadamente y poner todas tus peticiones en sus manos
y vas a tener la seguridad de que Él suplicará todas las necesidades, y Él las va a hacer conforme a sus riquezas y conforme a su gloria. Y eso es la perfección, que Dios proveerá en todo lo que necesitamos. Para Dios no hay imposibles, y eso lo tenemos todo clarísimo. Nada, para Dios nada es imposible. Imposible es para el hombre, para el humano, de querer hacer las cosas, de querer solucionar las cosas y no poder hacerlo. Y como dice Miguel, mi hermano, la fe y la entrega a Dios es la sanación a tu problema, pero tienes que hacerlo o decírselo de corazón. Y es verdad, hay que abrir nuestro corazón a Dios nuestro Señor y exponerle las cosas que nos están pasando y tener la confianza y la seguridad. Yo confío y yo sé que Dios obrará grandemente y sé que Dios proveerá en todo lo que necesite, porque Dios es mi pastor y nada me faltará. Y eso lo dice en la Biblia. Hay canciones del buen pastor y eso es lo que nos dice, creer en la palabra de Dios y tener la confianza tan grande, así con los ojos cerrados, así de que Dios va a proveer en todas mis necesidades. ¿Por qué? Porque Dios lo prometió y Dios es un Dios de verdad y Dios es un Dios que cuando promete lo cumple. Entonces, para que Dios pueda cumplir todas esas necesidades en tu vida, todas esas necesidades por las que tú estás pasando, por las que tu corazón está anhelando, por lo que sea la necesidad, ten esa relación personal con Dios nuestro Señor y confía y vas a poder ver todas esas peticiones que tú le pusiste en sus manos. Vas a poder ver con seguridad que Él va a suplicar todo eso con grandes riquezas, porque Él solamente sabe dar esas riquezas, no de dinero, que ay, me voy a hacer millonaria de la noche a la mañana, no, pero te va a suplicar con tantas cosas. Leer esos saber identificar esos señales que Dios nos da, porque Dios está presente en todo momento, en todo lugar. Cuando nos sentimos tristes por una razón por la que estemos pasando, Dios se encuentra en el aire que respiramos, Dios se encuentra en la sonrisa de una persona, de un niño. Dios se encuentra en el cielo. Cuando volteas a ver el cielo, la majestad de como Dios permite tantas cosas. Él está en todos los lugares. Entonces, Dios nos provee de todas nuestras necesidades en todo momento y en todo lugar. Y es muy triste, lo habían escuchado hace días de alguien que me decía, yo le he pedido mucho a Dios, pero nada se me cumple. Entonces fue ahí cuando yo le comenté y le dije, bueno, Dios cumple sus promesas porque Dios es un Dios de verdad y Dios nos ha dicho que yo te supliré en todas tus necesidades. Pero si hoy pedimos y mañana no y creemos que Dios lo quiere, si lo quieres ya, el tiempo de Dios es perfecto. El horario y todo lo de Él es perfecto. Buenas noches, Felipe Luna, bendiciones, un fuerte abrazo. Gracias por estar aquí. El tiempo de Dios es perfecto, el calendario de Dios es perfecto, el reloj de Dios es perfecto. Entonces no dejemos, no queramos pushar los planes de Dios y desesperarnos nosotros. A nosotros nos toca ser pacientes y esperar. ¿Por qué? Porque quizás en tu necesidad Dios te va a proveer, pero no te va a proveer de la manera que tú quieres. Quizás Dios te va a proveer de una manera muchísimo más bendecida. Y eso es lo bonito, cuando dejas actuar a Dios, porque Dios es Dios, cuando lo dejas actuar, Él hace cosas que ni te imaginas, inimaginables. Entonces, la paciencia es nuestro escudo, pero la paciencia es algo que en verdad batallamos para tenerla. Y la paciencia va tomada de la oración, de la consistencia para poder hacer esa relación con Dios y decir, yo sé, Señor, que tú proveerás mis necesidades. Entonces es el primer paso para podernos armonizar en el plan de Dios cuando tenemos necesidades y saber no llevar a nuestras necesidades a los planes que yo lo quiero hacer. El segundo te dice que Dios nos dará instrucciones específicas. ¿Cómo nos va a dar instrucciones específicas cuando nosotros necesitamos de una oración? Acuérdense que tenemos la Biblia. La Biblia, yo siempre digo, la Biblia es esa lámpara en la oscuridad. El Padre lo ha dicho muchísimas veces, los sacerdotes nos dicen que nos acerquemos mucho a encontrar, a leer mucho la palabra de Dios, las escrituras y a meditarlas.
Dice Paulina Carmen Persual, buenas noches. Carmen, un fuerte abrazo. Paulina Pérez dice, eso sí es verdad, pedir siempre el aumento de nuestra fe en la confianza. Yo lo he vivido, esas cosas me han humillado y criticado y esta amenaza de muerte, pero mi confianza es tan grande que aquí estoy y no me cansaré de estar en manos del Señor. Él es el Rey de la vida. Es verdad que somos débiles, pero entre más débiles es amar más a Dios. Gloria a Dios, hermana, tiene toda la razón. Bendecida noche. Amén Jesús por todo lo que dices y es verdad, Dios nos pasa por el fuego muchísimas veces para tentar nuestra fe y para ver qué tan fuertes somos. Nadie dijo que venir a este mundo iba a ser algo fácil y algo wow y que algo la tengo hecha. No, Dios nos pone en pruebas, así como Él estuvo en pruebas durante 3 años, caminando, sufriéndola y pasándola y viendo cada insulto y recibiéndolo de la manera de que con amor, de que las perdónalo Señor porque no saben lo que hacen. Así nosotros estamos propensos día a día a pasar por tantas cosas, pero es ahí la prueba, qué tan fuertes somos, cuál es el mérito de ser tan fuertes en los momentos de desesperación. Dice Ana Elba Cabrera, buenas noches. Dice mi hermano Miguel, Dios te quita algo de tu mano para darte lo mejor. Y sí, es un problema, te va a dar algo mejor que la solución. Con fe y paciencia se obtiene lo que esperas, pero Dios te dará en su momento. Y así es. Dios te dará en su momento. Tienes que tener fe y tienes que tener paciencia. Y tener esa constancia en la oración y confiar en Dios nuestro Señor, que Él proveerá en todo, pero Dios nos da instrucciones específicas y nos las da siempre en su palabra, en la Biblia. No sabemos el futuro que nos depara, pero Dios sabe cada detalle del presente, del pasado y del futuro de cada uno de nosotros. Y Él nos ha dado su palabra como guía y estas palabras las encontramos en las Sagradas Escrituras. Y ahí encontramos lo que necesitamos para saber vivir en la voluntad de Dios. Si no tenemos una guía y si no nos nutrimos de la palabra de Dios nuestro Señor, ¿cómo queremos alcanzar tantas bendiciones de Dios nuestro Señor si no estamos en el mismo sintonía, como se dice, en el mismo sintonía de Dios nuestro Señor? Es como este radiecito que tengo yo aquí, este radiecito que me encanta porque parece de los años del caldo, de los antes. Entonces, si yo quiero escuchar una estación todo el tiempo, tengo que ponerlo en buena sintonía en donde es, en el volumen, y tengo que tener lo que siempre se escuche bien, ¿verdad? Entonces así nosotros queremos estar con sintonía con Dios, tenemos que manejar estos botones. ¿Qué es el botón? Esta es la Biblia, el día a día. Este es mí abriendo la puerta on, off, como prender y apagar. Yo quiero aprender, yo quiero saber lo que hoy me está hablando, lo que Dios me quiere decir en mi momento de tristeza, en mi momento de necesidad. No lo encontramos en el Facebook, no lo encontramos en la novela, no lo encontramos en la revista, no la vamos a encontrar tocándole la puerta a la amiga, no la vamos a encontrar tocándole la puerta a la vecina. No la vamos a encontrar en el viento, no la vamos a encontrar en el llorar y llorar, la vamos a encontrar cuando yo decido prender el radio, abrir la Biblia es un prender y buscar en sintonía. Voy a buscar qué es lo que Dios me está diciendo. La Biblia la puedes abrir y puedes hacer esa oración: Señor, háblame y dime que hoy ayúdame, Señor, en mi necesidad. ¿Qué debo hacer? Es simplemente abrir la Biblia donde tú gustes, porque la Biblia, Dios nos habla a través de todos los Biblias y es estar ahí en sintonía. Esto es la Biblia, moverle al botón y buscar qué es lo que yo quiero que el Señor me hable hoy en mi necesidad y dejarlo ahí y ponerle el volumen. Y el volumen es estar tú leyendo la Biblia, leyendo la palabra. Eso es estar en sintonía en el amor de Dios nuestro Señor, de entender las Sagradas Escrituras. No todos podemos entender exactamente muy bien las Escrituras, pero sabes una cosa, en leerlas es vivir conforme a la voluntad de Dios nuestro Señor. Y es lo más maravilloso, leer la Biblia en los momentos no solo de necesidad, porque no la podemos dejar ahí cerrada. Muchos tenemos una Biblia y yo creo que ni la abrimos, se empolvea y nomás, o la tenemos nomás abierta en algún lugar, pero nunca nos tomamos el tiempo para leerla. Porque acuérdense que sin ella, sin la Biblia, sin las Sagradas Escrituras, nunca sabríamos lo que Dios nos está diciendo. Entonces, para que Dios
pueda suplentar mis necesidades y yo encontrar la respuesta de Dios nuestro Señor, me voy a poner en sintonía, voy a prender ese radio, le voy a poner el on, lo voy a abrir y voy a buscar ese mensaje que Dios me quiere decir. Por eso yo siempre, desde muchísimo tiempo, que me acuerdo, siempre he dicho que la Biblia es la lámpara, la prendes y descubres cosas maravillosas, es esa luz en la oscuridad, es esa guía, la apagas y estás en la oscuridad. Entonces no estamos, nadie somos perfectos y nadie somos inteligentes y nadie venimos a este mundo sabiendo todas las cosas de Dios nuestro Señor. A todos nos toma un tiempo de aprender para poder llevarnos una vida cristiana y podernos nutrir de las enseñanzas de la palabra de Dios cada día. Y eso lo hacen los sacerdotes, eso lo hace el Papa, eso lo hacen todos los que están en las iglesias, los hacen los que son los que tienen los santos también le tuvieron que aprender de la palabra de Dios para llegar a ser santos y conocerlo. El Papa lo hace todo el tiempo. Los sacerdotes tienen que aprender y nutrirse de la palabra de Dios para poder enseñar a nosotros, instruirnos en la palabra, para podernos dar ese mensaje día a día que Dios nos quiere decir. Todo esto es aprender de la palabra de Dios, es una tarea de todos los días, de todos los días. Entonces, si yo quiero que Dios nuestro Señor me guíe en mi necesidad, en mi manera de que, Señor, yo quiero y yo tengo la confianza de que tú proveerás, voy a seguir esas instrucciones específicas. ¿Cuáles son? Conocer más la palabra de Dios. En mi necesidad yo abro la Biblia, la pongo en sintonía, me voy a poner en sintonía con Dios nuestro Señor. Cuando tú prendes el radio y oigas música, acuérdate, me voy a poner en sintonía con Dios nuestro Señor. ¿Qué tan importante para mí es la Biblia? La Biblia no es un libro nomás que se lee cada domingo que yo voy a misa. La Biblia es un instrumento de necesidad de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si no conocemos la palabra de Dios, somos como esas ovejas perdidas y vamos a estar siempre perdidos en la oscuridad. ¿Por qué? Porque no tenemos esa guía espiritual. Entonces, si yo quiero crecer en la guía espiritual, tengo que conocer más la vida de Jesús, tengo que conocer más sus enseñanzas, tengo que conocer más su mensaje. Y para eso está la Biblia, que es el libro más maravilloso que puede existir. Todo lo puedes encontrar ahí. En mi momento de desesperación, abre la Biblia. Los salmos te dan tantas oraciones tan hermosas. Yo quiero saber en mi desesperación. La Biblia te dice los significados de la desesperación, qué es lo que significa y qué es lo que Dios te habla en la palabra de aliento para poderte confortar en mi problema, en mi tiempo de necesidad por un duelo. Dios nos habla de la muerte, pero también nos habla de la resurrección, nos habla del vivir, nos habla de estamos pasando por un momento de dolor, pero vamos a llegar a experimentar la gloria de Dios. Tenemos una enfermedad, Dios nos habla de todos los milagros que ha hecho, de que resucitó, no de que resucitó, de que sanó a ciegos, los que no podían caminar, los inválidos caminaron. Nos habla de tantas cosas bonitas. Entonces, eso es lo más hermoso que Dios nos ha dejado, su historia, desde el comienzo del Viejo Testamento, como comenzó este pedacito de globo del mundo, hasta los momentos donde está, que es lo que es la venida de Dios nuestro Señor, que tenemos que esperar. Dios nos está hablando todos los días. Madre mía, un fuerte abrazo, mami, la quiero mucho, bendiciones. A Fabi Ross, bienvenida, gracias. Y vi también a Ada de Cáceres, buenas noches, y a Elisa González, un fuerte abrazo, señora bonita, un abrazo hasta El Paso, gracias por acompañarnos. Entonces, de mí para ustedes, yo les podría decir, si quieres encontrar la respuesta a tu necesidad, hazte de la Biblia tu mejor sintonía. Aprende ese radio en la Biblia, esa alegría de aprender y de saber y de poder encontrarte con Dios nuestro Señor. Cuando nosotros nos encontramos en ese momento de leer la Biblia para aprender de la palabra de Dios, es Dios y tú oyendo lo que Dios nuestro Señor te está hablando, es tú encontrando la respuesta a tu necesidad. Eso es lo más hermoso de la Biblia y es el aprendizaje de todos los días. Es esa la relación tú y Dios a solas,
en este mundo tan mágico y tan hermoso que es la palabra de Dios nuestro Señor, que nos fortalece, que nos crece, que nos guía, que nos alimenta, que nos nutre. Porque si nos ponemos a pensar, como dice Paulina Pérez, wow, todo como dice un sacerdote, si te cae el 20, agáchate y abre la Biblia y tu corazón y ponte de rodillas. Y es muy cierto, sí es cierto. Y si nos ponemos a pensar, fíjense, cuando nosotros llegamos a este mundo y nos bautizamos, o por los que no están bautizados, pero igual voy a hablar en general, el sacerdote usa la Biblia para poder, ¿qué? Para poder darnos los santos sacramentos del bautizo. Es ahí el número uno, que nuestra vida comienza en la palabra de Dios nuestro Señor, que viene siendo la Biblia. Cuando nosotros hacemos la primera comunión, la confirmación, cuando nos casamos, todo se va basado en la palabra de Dios nuestro Señor. Cuando nosotros somos llamados a la presencia de Dios nuestro Señor y dejamos de existir en este mundo para llegar al momento, para poder llegar al momento en la presencia de Dios en lo celestial, todo lo que el Padre lee en ese momento de la misa es basado en la palabra de Dios nuestro Señor también. Nuestra vida comienza con la palabra que Dios nos está hablando en la Biblia. Nuestra vida termina en la palabra que tiene la Biblia, que el Señor Jesús nos ha hablado. Él nos habla de la vida, nos habla de la muerte, de la resurrección. Entonces, la Biblia no juega. La Biblia es un instrumento muy importante y muy suplemental para nuestras vidas, para conocer más a Dios nuestro Señor. Y como lo vuelvo a decir, para estar en sintonía, préndele el radio y ponte en sintonía con Dios. Cuando todo esto pasa, acuérdate, tu vida cristiana se está nutriendo de las enseñanzas de la palabra de Dios nuestro Señor cada día. Si tan solo, imagínate, si tan solo tienes la Biblia en un lado de tu buró y en la mañana que te levantes, muchas veces nos levantamos, despertamos y nos despertamos agarrando el teléfono y viendo el chisme del Facebook y a ver qué pasa y cosas así. Imagínate si ese momentito agarras tu Biblia, la abres y tan solo con que leyeras, no un capítulo, sino no toda la Biblia, todo el pedazo, algo chiquito nada más. Imagínate, es Dios dándote un mensaje. Entonces, qué hermoso es nutrirte día a día, sobre eso. Y la otra, número 3, es que Dios nos quitará el temor. Cuando sabemos, como nosotros sabemos, nuestro futuro no depende de nosotros y no sabemos ni qué nos depara el futuro, tomamos decisiones a veces pero así como que sin pensarlo, y todo esto nos lleva a veces a experiencias que son experiencias tristes, que nos llevan a consecuencias que pueden acarrear más problemas. Pero cuando buscamos la guía de Dios nuestro Señor, ¿qué pasa? Pues Dios reemplaza nuestro temor por confianza de Dios. Y eso es lo más hermoso. Dios reemplaza el miedo, el temor, como le quieras tú llamar, por su confianza en Él. Y eso es lo más bonito. El crecer en la palabra de Dios espiritualmente. Imagínate todo lo mágico, todo lo hermoso que Dios está creando en ti para hacerte una mujer, un hombre fuerte, un hombre o una mujer llena del amor de Dios. Dicen por ahí que cuando una persona está a Dios, entregada a Dios nuestro Señor y se nutre tanto de la palabra y del amor de Dios nuestro Señor, al mirar a esa persona te puedes dar cuenta que esa persona delibera o derrocha, como dicen, o puedes ver a esa persona con mucha paz, que te sientes bien con esa persona y que te trae paz. Puedes sentir esa energía de paz, de tranquilidad. Entonces, eso me han comentado varias veces. Entonces, sienten esa energía. Entonces, qué hermoso es que uno, como los sacerdotes lo decía, como el Papa, como Joaquín, como yo, como ustedes tal vez también, como todos los que servimos en Dios nuestro Señor, los sacerdotes, especialmente los sacerdotes y los que están más en la iglesia en alto. Imagínense, ellos se tienen que nutrir de la palabra de Dios para enseñarnos. Entonces, qué tan hermoso que para ellos es una tarea de todos los días de leer la palabra de Dios para poderla entregar a nosotros. Así nosotros poco a poquito vamos aprendiendo y poco a poquito nos vamos nutriendo de la palabra de Dios nuestro Señor a través de la Biblia, un libro así de chiquito, de grande, de todo, hay tamaños diferentes, de lo que tú quieras, algo tan poderoso. Es un libro tan poderoso
pero tan poderoso y tan bendecido para nutrir tu corazón y tu vida, para guiarte y para enseñarte y para instruirte y para decirte que con Dios todo lo es posible y que sin Dios nada es posible. Y que si estamos pasando por momentos fuertes y no nos salen las cosas como queremos, la pregunta es: ¿qué tan cerca tengo yo esta relación con Dios nuestro Señor? ¿O qué tanto yo conozco de la palabra de Dios nuestro Señor? Hermoso es y bendecido es aquellos labios que pronuncian y dan gracias por todo lo que Dios hace en sus vidas y reconocen la grandeza del amor y la bendición de Dios nuestro Señor, cuando todo esto se junta a través de la palabra de Dios nuestro Señor. Y eso es lo más hermoso. Bernardo Arevalo, buenas noches, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Enriqueta Martel, buenas noches, bendecidos. Entonces tenemos que hacer ahí, como les digo, es hermoso porque pues nos damos cuenta de las grandes cosas, de que comenzamos a perder ¿cómo se dice? Ese miedo de que qué voy a hacer. Dios nos cambia todo esto por cosas maravillosas. Entonces veremos actuar a Dios en muchas cosas, y aparte que cuando nosotros nos guiamos por nuestro razonamiento, no escuchamos la palabra de Dios cuando nos pasan cosas, lo que sea, y nos dejamos guiar por las cosas equivocadas y no consultamos a Dios nuestro Señor, o no exponemos ese momento, esas palabras o esa necesidad a Dios nuestro Señor, nuestro entendimiento es limitado. Es limitado, ¿por qué? Porque está lleno de grandes enojos o corajes o sentimientos, pero en cambio Dios, Él puede manejar todo eso y lo puede cambiar. Y si estamos dispuestos a ayudarnos a nosotros mismos, abriendo nuestro camino a Dios nuestro Señor y dejar que Dios nos guíe, imagínate la gran bendición que Dios hace en tu vida. Dios transforma cosas hermosas. Entonces no actúes por los impulsos, no te dejes llevar por el coraje, por la guía, por el coraje o por el momento o por el sentimiento. En vez de eso, de dejarte llevar por el impulso, busca a Dios nuestro Señor para que Dios pueda obrar grandemente y no seas un esclavo del pecado, no ser un esclavo del dolor, no ser un esclavo del equivocamiento, un esclavo del coraje, sino ser una cosa hermosa que Dios ha creado. Entonces, a veces nosotros tendemos a reaccionar de maneras muy precipitadas, así que muy rápido me quiero hacer las cosas, por algunas razones. Una, por la actitud que estamos tomando ante la decisión, a veces por prejuicios de la situación en la que estamos pasando, o a veces por egoísmo. Entonces, cuando actuamos de manera impulsiva, acuérdense, tomamos muchos riesgos, y los riesgos son las decisiones que lamentaremos si no pedimos esa guía a Dios nuestro Señor. Entonces, si tú deseas un cambio así de bonito en tu vida por lo que tú estés pasando, primero busca a Dios primero busca a Dios en esa oración. Conoce su palabra para que Dios te pueda dar esa voluntad que Él quiere, porque acuérdate que quizás Dios, sus planes son mejores que los míos, que los tuyos. Quizás Él tiene algo, y no actuar con nuestra propia fuerza al tomar una decisión rápida y equivocada. No actuar así que yo lo quiero hacer por mí. En vez de eso, mejor dejárselo a Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene la fuerza. La fuerza de nosotros es limitada, acuérdense. Pero el Señor Todopoderoso, Él lo puede más que tú y yo. Y Él ha demostrado que puede hacer grandes cosas en la vida de todos. Entonces tenemos que actuar de esa manera. Todo esto nos lleva en conclusión a esa relación con Dios. Para que, como digo otra vez, para estar en sintonía, para ver ese cambio tan hermoso que Dios nos dice. Y como dice Leti Sánchez, muy difícil pero no imposible. Y así es. Es difícil pero no imposible. Y cuando es difícil, estamos en la prueba, pero tenemos que ser consistentes. Pero no es imposible. ¿Por qué? Porque veremos a Dios actuar de manera increíble, maneras que ni nos podemos imaginar. Confiar en Dios y confiar en lo que Él quiere darnos, o que nos quiere compartir de una manera que Él sabe que es la mejor para nosotros. Imagínense, Dios no responde así de volada, un 2x3. Dios a veces hace sucesos que pasen entre las peticiones que le estamos pidiendo. ¿Por qué? Porque quizás en ese momento no estamos listos para recibir lo que le estamos pidiendo,
o no es el momento indicado, pero Dios tiene el poder de dárnoslo cuando Él lo puede ver, porque acuérdense que Dios puede ver el futuro, tú y yo no. Y mucha gente te dice, te leo el futuro. Ugh, really, de veras. O sea, no puedes leer el futuro porque solo Dios lo conoce nuestro futuro. Y en ese ahí es donde Dios juega el papel más importante. ¿Por qué? Porque Él tiene poder de cambiar todo. Si yo quiero algo rápido y Dios no me lo da, es porque Dios tiene algo mucho mejor para mí. Pero yo tengo que aprender a ser paciente, a no dejarme llevar o impulsarme como el hijo del faraón, como el faraón que es Moisés, de querer cambiar todo. Por eso fue que se tardaron 40 años en liberarlo. ¿Se acuerdan que tenían que liberar al pueblo de Moisés 40 años? ¿Por qué? Porque no actuó en los planes que Dios quería. Entonces así es para nosotros. Si nosotros actuamos con coraje, con enojo y tomamos decisiones precipitadas, no consultamos, no se le ofrecemos esto que necesitamos a Dios nuestro Señor, o no hacemos el agradecimiento a Dios nuestro Señor, entonces a veces eso que tanto queremos nos va a pasar como al pueblo de Moisés. Nos vamos a tardar 40 años. Ellos se tardaron 40 años, quizás nosotros nos tardemos, no 40 años, pero lo que queremos quizás se tarde más o quizás no llegue. ¿Por qué? Porque estamos puchando. Quiero eso que ya Dios no me lo ha dado. Entonces es hermoso dejarlo en las manos de Dios. Cualquier problema que sea, déjalo en las manos de Dios. Deja que Dios actúe a su manera y verás cómo Dios va a poder palpar esa cosa y esa gran bendición de tu vida. Pero tienes que aprenderlo como en la Biblia. En el momento de desesperación, lee la Biblia, haz la oración, ponte en sintonía con Dios nuestro Señor. En el momento de enojo, toma ese respiro profundo. En el momento de enojo de alguien que esté peleando contigo, cuando estés viendo a esa persona, no grites, no esto, no lo otro. Di, Señor, que la sangre de Cristo te reprenda. Señor, ayúdame a ser paciente. Señor, dame la fuerza. Señor, que mis oídos sean tus oídos y que mi lengua sea tu lengua, Señor. Es la manera de que tú estás invocando y pidiendo la presencia de Dios nuestro Señor y la fuerza para todo esto que está pasando en nuestras vidas. Entonces, como dice Leti Sánchez, pensar antes de hablar. Exactamente, son muchas las cosas que se envuelven para poder saber manejarnos en una situación. Es difícil, entiendo, y a veces, como les decía, las situaciones, la desesperación, la ira, el coraje, nos dejamos llevar por el momento del enojo, pero tenemos que aprender cómo trabajarlo y dejar que Dios nos guíe. Por eso debemos de leer la Biblia, porque acuérdense que la Biblia nos enseña la paciencia, nos enseña a confiar en Dios y saber que Dios responderá en el momento preciso. En el momento preciso de Él, no el mío, no el tuyo, en el momento preciso de Él. Y lo otro es que aprenderemos los caminos de Dios. Y es lo más padre, diría yo. Si buscamos dirección en la palabra de Dios nuestro Señor y obedecemos su palabra, ¿qué es lo que pasa? Que vamos a ver cómo obrará Dios en los tiempos bíblicos en nuestras vidas. Y eso es lo más hermoso. Si deseamos de verdad conocer más a Dios nuestro Señor, tenemos que aprender a saber un conocimiento más profundo, y eso es solamente la palabra de Dios. Las escrituras no lo comparten. Entonces debemos aprender los caminos de Dios nuestro Señor a través de la Biblia, y ese es un gran instrumento poderlo conocer, porque todo eso que les estoy diciendo, les estoy compartiendo, estos son lo que es estar en armonía en el plan de Dios nuestro Señor. Es como Dios usa, cuando tú le dejas todo, esto es lo que Dios usa para poder hacer el mejor plan para tu vida, o para poderte dar lo mejor de lo que tú estás pidiendo. Entonces es lo bonito de saber las palabras, de saber el conocer a Dios nuestro Señor, porque como les digo, nadie nacemos sabiendo. No somos que Dios me dio por así, one, two, three, Verónica, te voy a dar el conocimiento para que aprendas y sepas hablar, o no, a nadie se lo da. Todos tenemos esa tarea de buscar, de leer, de meditarlo y de aprender, de pedir la guía para que Dios nos pueda llevar a cabo el plan que Él quiere en nosotros. Pero nunca estamos como que yo aprendí de la noche a la mañana. No, es una tarea de todos los días, y así es una tarea para todos nosotros en este mundo, en aprender, en usar la palabra de Dios nuestro Señor, y sobre todo
en meditarla para poder tomar las decisiones correctas. Dice Cecilia Berber, nunca actuar cuando estás muy enojado o muy feliz porque nos podemos arrepentir de lo que podamos hacer o decir. Y es muy cierto, es verdad. Tenemos que soltarle ¿cómo se dice? El gas al piloto, al carro cuando va uno manejando y le puchas al gas para ir recio. Tenemos que irle dejando poco a poco para no dejarnos ir por esas influencias o esos enojos, esos corajes, y que a veces esas malas decisiones de enojo, coraje, rencor, odio, de apresuramiento a veces nos llevan a tomar las decisiones que a veces en el camino nos lastiman y que a veces nos hacen mal, y que a veces cuando tomamos decisiones apresuradas, llevándonos por el enojo, por la ira o por el sentimiento en ese momento, tomamos esas decisiones o decimos cosas y en el camino afectan. Y yo siempre digo, cuando tú te dejas llevar por tus emociones, te afectan a ti, mas no afectan a los demás. Entonces, si Dios te dio la bendición de estar bien contigo mismo, ¿por qué no alimentar tu alma y tu corazón con la palabra de Dios nuestro Señor y nutrirte en su conocimiento, que son las escrituras, y que dejar que Dios actúe en tu vida grandemente? Hay cosas que nosotros no podemos controlar, que son las demás personas, pero sí podemos controlarnos a nosotros mismos, podemos controlar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Pero si yo quiero tener el control más en la sintonía de Dios nuestro Señor, mi tarea es tener esa relación con Dios nuestro Señor. Mi tarea es el conocer más, instruirme en la palabra de Dios nuestro Señor. Mi tarea es ese día a día conocerlo. Por eso hablamos de la Biblia. La Biblia es una lámpara en la oscuridad, es una guía en tu caminar, es una promesa que Dios te ha dado de conocerlo. Ahorita, en el tiempo que estamos tú y yo aquí en este mundo, Dios nos está dando el instrumento tan sagrado que son las Sagradas Escrituras para conocerle, para llenarnos de su amor y de su guía, y poder obrar en lo que Él nos comparte en la palabra de Él, para cuando el día que Dios nos mande llamar, pues bienvenido seas y bendecido seas tú. ¿Por qué? Porque te has instruido y has conocido mi palabra. No ser como andar en una oscuridad y querer abrir la puerta y no encontrar la manejada, o no encontrar el switch para prender la luz, o a veces estando ahí no lo queremos buscar. ¿Por qué? Porque tenemos todos los instrumentos, pero no damos ese paso. Entonces, que la Biblia, cada vez que tú veas la Biblia, donde tú la veas, acuérdate, ese es un instrumento que te está guiando a conocer más a Dios. Y bienvenido y bendecido seas tú si tú estás en esa sintonía siempre, conociendo más sobre la palabra de Dios, conociendo más esa relación, acercándote más a Dios nuestro Señor, porque es maravilloso lo que Dios hace en tu vida y transforma. Todo tiene un tiempo, pero todo es un proceso. Y lo más hermoso en nuestras vidas es vivir el proceso, porque el proceso es lo que te está enseñando a ser fuerte, el proceso te está enseñando a caminar con paciencia, el proceso te está enseñando a deliberarte de todas esas cargas o esos sufrimientos, te está enseñando a conocer otras personas que quizás vivan en ese mismo círculo que tú y se dan palabras de aliento, te está enseñando cuán grande y qué tan hermoso es amar a Dios nuestro Señor y estar ahí siempre esperando que Él obre en nuestra necesidad, y nos está enseñando cuán grande nosotros necesitamos del amor y la palabra de Dios nuestro Señor en nuestros tiempos de necesidad. Entonces, lo mejor no es vivir el resultado, sino el vivir el proceso. Esto es lo que es el caminar, es como lo dice en el Salmo: aunque ande por valles de oscuridad, ¿qué te dice? No tengo miedo. ¿Por qué? Porque mi Dios está conmigo, porque tu vara y tu callado me inspiran confianza. Entonces, eso es el caminar durante ese tiempo de proceso, de enfermedad, de necesidad, de duelo, de todo lo que te esté pasando. Caminar es lo mejor. No es de que cuándo se me va a acabar este sufrimiento, cuándo, no. Vívelo acuerdo a la palabra de Dios nuestro Señor. Dios tuvo que pasar por un proceso para poder llegar ahorita donde está. A Dios nuestro Señor, al Padre, le dolió habernos dado a su Hijo, a nuestra mamita María. Imagínense haber visto a su Hijo pasar por todos estos procesos de lo que Él pasó para poder llegar a lo que era el significado de la resurrección y dar su vida a cambio para poder tú y yo hoy estar aquí. Entonces, todo esto fue un proceso y nuestro Señor Jesús lo vivió grandemente
y fue fuerte y aprendió. Y nosotros hoy estamos en este mismo momento de necesidad, aprendiendo. So que si pasas por esos momentos de debilidades y flaquezas, acuérdate que Dios usará todo eso. ¿Para qué? Para llevarte a ser más fuerte. Te sacará de lo negativo para llegarte a lo positivo y te sacará de todo eso para acercarte más a acercarte tú más a Él, porque Él ya está cerca. Lo único que nosotros hacemos es que a veces no le conocemos. Y si nosotros estamos en la oscuridad, tenemos que tocar esa puerta y ser como esas ovejas que se perdió, pero que volvió al redil. Entonces, así es Dios nuestro Señor en nuestras vidas. Dios está ahí buscándonos. El buen pastor nos sigue buscando. Pero a veces nosotros somos esas ovejas que seguimos caminando, caminando y no escuchamos la palabra de Dios. O escuchamos su voz, pero no queremos voltear. Entonces, vamos a seguir en nuestras debilidades y en nuestras flaquezas por lo tiempo que nosotros queramos y no volteamos a encontrarnos con Dios nuestro Señor. Y si no nos guiamos en su espíritu de palabra, como lo es la palabra en la Biblia, las escrituras, si no nos nutrimos de su amor y si nos dejamos guiar solamente por lo que yo quiero, por lo que yo pienso y por lo que yo soy. Y no somos ni pensamos, ni quiero, ni somos nada, porque si estamos aquí es por obra de Dios nuestro Señor y como le dicen, el sol sale para los buenos y para los malos. Dios permite todo para los buenos y para los malos. ¿Por qué? Porque a los malos, las personas que son malas, Dios todavía los tiene en este mundo. ¿Por qué? Porque les está dando la bendición de que caminen todavía por este mundo las personas que viven en la oscuridad para que se vuelvan a la luz. Pero ya si no vuelven a la luz, entonces el pecado trae consigo la muerte. Entonces no ser como ese espíritu de oscuridad, de negatividad, de perdernos en ese proceso. Hay que aprender a vivirlo, pero a vivirlo con Dios nuestro Señor y pedir siempre su guía. Y que todos los planes que tú y yo tengamos, dejárselos a Dios nuestro Señor para que Él actúe grandemente. Y verás qué tan grande y maravilloso es el Señor. Un saludo a Gris, Urquidi. Gris, un fuerte abrazo, te mando un fuerte abrazo, bendiciones a Erendina Carvajal también y a José Luis Gallo Ramírez, un fuerte abrazo, gracias por acompañarnos y estar aquí, me da gusto que estén esta noche acompañándonos en este tema tan hermoso que Abril 7, gracias por acompañarnos a María Tapia, un fuerte abrazo. Pues estamos conociendo lo que es el Armida, a Patti Alfaro. Patti, un fuerte abrazo, bendiciones. Hoy estamos aprendiendo cuando nos dejamos guiar por nuestro enojo, por nuestro coraje, por nuestro miedo, por todo lo que tengamos cuando hacemos decisiones apresuradas y qué es la diferencia cuando tomamos las decisiones o cuando dejamos que Dios obre nuestras necesidades, cuando todo se lo entregamos a Él. Entonces, todo tiene un porqué, si se fijan, todo tiene un porqué, todo se conjunta con todo. Entonces, yo me quiero poner en armonía con alguien, tengo que estar primero en armonía con Dios nuestro Señor. Yo no puedo estar en armonía con alguien siempre y de olvidarme de Dios nuestro Señor. No, Dios juega un papel muy importante en la vida de nosotros. Nuestra vida es como una vela, la prendes y cuando Dios dice hasta aquí, esa vela se apaga. ¿Y qué pasa? Tu corazón deja de latir y tú dejas de existir en este mundo para llegar a la presencia de Dios nuestro Señor. ¿Y cómo queremos llegar a la presencia de nuestro Señor? No queremos llegar con las bolsas vacías, no queremos llegar con las manos secas, no queremos llegar con un corazón marchito, ni queremos llegar con un pensamiento vacío, ni queremos llegar con una boca seca que no tenga palabras. Queremos llegar a la presencia de Dios nuestro Señor llenos de amor, llenos de bendición, llenos de esperanza y sobre todo de confianza, de saber que yo puse mi confianza en Dios y yo creí y Dios prometió y Dios me lo cumplió. Entonces todo eso es lo que queremos lograr y llegar a ser esa luz en medio de la oscuridad para cuando nos mande llamar no quedarnos en el vacío sino llegar a encontrarnos en Dios nuestro Señor, como lo dice, que encuentre y brille para ti la luz perpetua. Queremos llegar a esa luz, queremos encontrarla, no nos queremos quedar en el vacío, no nos queremos quedar en la oscuridad. Entonces por eso hoy ahorita tenemos que hacer los méritos en estar en sintonía con Dios nuestro Señor. El enojarse es un sentimiento que Dios nos ha permitido en nuestras vidas porque es normal. La bula, el coraje, la ira, la desesperación, el enojo,
el remordimiento, el odio, am, la envidia, todo eso, si ustedes leen la Biblia lo dice. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba chiquito y fueron las fiestas de Pascua y él se perdió por 3 días y él estaba en el templo hablando de Dios nuestro Señor, y cuando la Virgen María le encontró, le dijo, hijo mío, ¿por qué me has hecho esto? ¿Y qué le dijo? Le dijo Jesús siendo un niño, ¿acaso no sabes, madre, que en los asuntos de mi Padre debo estar? Él les estaba hablando sobre todo esto. ¿Qué es lo que trae consigo? Pero ¿cuál es la diferencia cuando estás en sintonía con Dios nuestro Señor? Entonces nuestras vidas, todo esto se basa, nuestras vidas, si tiene el sentido de nuestras vidas en la palabra de Dios nuestro Señor. Y si lo buscas, lo encuentras. Por eso te dice, en la Biblia lo dice Jesús nuestro Señor, yo hago todas las cosas de nuevo, todo vuelven a pasar. Las cosas pasan no por casualidad, las cosas pasan porque Dios lo tiene designado y porque Dios nos da ese alimento día a día dependiendo en lo que estamos nosotros en esa sintonía con Él. Dios no nos da cosas nomás por darnos, porque sí, no. Si estamos pasando por aprietos y por cosas fuertes, no es porque Dios me está castigando o no es porque Dios se ha olvidado de mí. Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios no es un Dios malo y no es un Dios castigador. Dios es un Dios de gran paciencia, de mucho amor, de un Dios que dio su palabra y que es perfección y que Dios no miente. Nosotros somos los que le estamos fallando a Dios nuestro Señor. Entonces, acuérdense, cuando estamos en conexión con Dios, cuando estamos en sintonía, cuando estamos así como les dije, prendes el radio, es abrir la Biblia, el on, el off, o como el se apagó y se prendió. El prender es abrir la Biblia, el apagar es cerrar la Biblia. El volumen, qué tanto me quiero yo conectar de esa energía con Dios nuestro Señor, la sintonía, el radio, en qué estación lo quiero poner. La Biblia tiene muchísimos que nos habla de la vida de Dios nuestro Señor. ¿Cómo la puedo yo mover o cuál es la que yo quiero leer? Dios nos está hablando todos los días, entonces es la decisión de nosotros si queremos prender esa sintonía o no. Entonces, por eso les digo, todo esto se basa, toda nuestra vida se basa en la Biblia, y si lo buscan lo van a encontrar. Todo tiene un entendimiento. Y les vuelvo a repetir, Dios no es un Dios de coraje ni de enojo. Acuérdense cuando estuvo lloviendo por 40 días. ¿Se acuerdan que llovió muchísimo, que Noé hizo el arca y que nadie le dijera, que él le decía y nadie le creía y se burlaban de él? Dios, ¿qué hizo? Llovió tanto que se quedó Noé y su familia y los animales en una barca, en una barca, y mucha gente no creyó y mucha gente no entendió. ¿Y qué fue lo que pasó? Y después Dios, cuando pasó todo lo del diluvio, cada vez que tú veas un arco iris, lo velo y búscalo en la Biblia. El arco iris tiene un mensaje. Esa es mi promesa de que nunca volveré a castigar la tierra así. Esa fue la promesa, el arcoíris es una promesa que Dios ha hecho y lo dice en la Biblia, y búscalo en el Viejo Testamento, es lo que Dios nos habla. Todo en la Biblia tiene un porqué. El que tú y yo estemos aquí hoy tiene un porqué. Entonces, si yo en mi momento de enojo, de furia, de rencor, de coraje, quiero encontrar, Señor, dame esa paz que necesito, búscalo en la Biblia, porque el sentimiento de coraje, de ira, de todo eso no es un castigo a Dios, es un castigo a ti mismo, porque tú estás dejando ese sentimiento que te coma por dentro, casi que te apachurre. Estás sintiendo todo ese coraje, es un castigo a ti mismo, no es un castigo a la otra persona ni es un castigo a Dios, sino es un castigo a ti mismo, porque estás llenando ese sentimiento de coraje y de rencor y de ira en ese momento de desesperación, o estar hablando mal y feo de alguien más. Ese es un castigo a uno mismo. Entonces, no es un castigo que Dios nos da, no es un castigo, no, para nada. Entonces, si yo quiero um, tener todas esas cosas bien, de que lo negativo se convierta en algo positivo, y que quiero que Dios estar más cerca de Dios, porque como le digo, Dios está allá cerca de nosotros es el trabajo buscarlo. Pues es ahí donde Dios usa todas esas debilidades y todas esas flaquezas que tú y yo tenemos para convertirlos en una cosa fuerte, y para convertir todas esas necesidades que nos van a llenar de la presencia de Dios nuestro Señor, y grandes bendiciones nos esperan. Eso es lo bonito. Y verás como en un tiempo
así tan cortito o quizás largo en tus necesidades y todo lo que tú quieras, tú vas a ver cómo Dios va a poner en tu vida todas las cosas que tú necesitas y las vas a lograr. ¿Por qué? Porque con el Señor puedes alcanzar muchísimo más de lo que tú querías, que tus propias fuerzas. O nunca confíes en tus fuerzas, si Dios lo dice, no confiar en tus propias fuerzas. No confiemos en nuestras propias fuerzas porque no vamos a lograr mucho. Pero con Dios vamos a lograr bastante. Y Dios nos va a llenar siempre de tantas cosas y nos va a llenar de grandes bendiciones y nos va a llevar por la dirección correcta y no nos vamos a ir al precipicio. Y dice Enriqueta Martel, así es, hizo un pacto, Él estará con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos y la señal después de la tormenta, el arco iris. Amén. Y es verdad. So que cada vez que vean un arco iris, acuérdense que es una promesa de Dios nuestro Señor. Entonces es algo hermoso. Dios nos habla en cada cosa. Imagínense los pájaros. Si no hubiera sido por Noé, que hubiera agarrado un par de cada animal, no estuvieran los pájaros aquí. Yo creo que no hubiera extinción. O sea que todo tiene conexión con Dios nuestro Señor. Entonces yo quiero tomar la decisión correcta. Yo quiero tomar la dirección correcta. Yo quiero que Dios me guíe. Yo quiero que Dios me instruya, yo quiero aprender de ti, Señor, y cómo lo voy a lograr. Primero, voy a hacer esa conexión con Dios nuestro Señor. Y segundo, voy a conocer más de la palabra de Dios nuestro Señor a través de la Biblia. Y si yo tengo ese problema o esa necesidad y quiero la respuesta que me está diciendo Dios nuestro Señor, la voy a encontrar en la palabra de Dios nuestro Señor. No me voy a desesperar en el proceso, lo voy a vivir al máximo el proceso, pero no lo voy a vivir sola o solito, lo voy a vivir en sintonía con Dios nuestro Señor. ¿Para qué? Porque en un breve lapso, en un breve tiempo, o quizás en el tiempo que Dios tiene planeado, yo voy a lograr todas esas cosas que Dios quiere en mi vida. Voy a dejar todos esos momentos y todas esas cosas que necesito en el tiempo de Dios nuestro Señor. En su calendario, en su reloj, yo solamente voy a ser paciente y voy a esperar. Pero mi constancia y mi promesa va a ser seguir conociendo la palabra de Dios nuestro Señor en la Biblia y voy a hacer la promesa de que yo voy a nutrir mi relación con Dios nuestro Señor a través de la oración, a través de la Eucaristía. Si no puedes tomar la Eucaristía, pues asistir a misa y estar en sintonía con Dios nuestro Señor. Esa es la promesa que nosotros debemos hacer a Dios nuestro Señor, pero que no sea una promesa que hoy sí, mañana no, que sea una promesa de todos los días, porque Dios no nos prometió una cosa hoy y mañana otra. Dios nos prometió una constancia. Y dice mi mamá, dijo, vengan, amo todos los que estén cansados, que yo los haré descansar. Amén. Y es cierto, Madre, así sea. Por eso tenemos, si Dios nos está prometiendo algo tan hermoso como decir, vengan a mí todos los que estén cansados y yo los haré descansar. Imagínate la dimensión de la relación que si yo tengo con Dios, lo que Él va a hacer en mi vida. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Tenemos que buscar esa dirección de Dios nuestro Señor y no precipitarnos a tomar las riendas, porque yo soy Verónica, yo hago lo que hago y no, yo no soy nadie, absolutamente nadie. Dios ahorita prendió mi mecha y estoy aquí, pero mañana quizás no despierte. Quizás mañana salgo y no regrese. Entonces, tengo que estar preparada, siempre estar preparado para ese viaje tan especial. Porque ese es un viaje muy especial y todos nos preparamos para las fiestas, para las quinceañeras, para las bodas, para la posada y qué me voy a poner y me voy a ir a buscar el mejor traje y todo, pero no nos preparamos para ese encuentro, el más importante de nuestras vidas, cuando Dios nos manda a llamar. No nos preparamos. O preparamos comprando el terreno y que y que el otro, no, pero no nos preparamos aquí adentro y nos preparamos aquí adentro. Esto es lo que más importa, el estar preparados aquí y aquí, el aceptar que Dios es nuestro Señor, el conocer que Dios ha prometido tantas cosas hermosas y esperar paciente, pero es una lucha día a día a día. Entonces, es hermoso, si se pone a pensar todo este tema es algo muy hermoso porque, como dicen, después de la tempestad viene la calma y pasamos por todas esas tempestades,
pero luego viene la calma, pero qué calma tan hermosa es cuando conectamos todas estas cosas que Dios nos enseña, que Dios nos permite, y lo voy a repetir, ¿cuáles son los pasos a estar en armonía en el plan de Dios? Pues uno, recordar que Dios proveerá todo lo que necesitamos. Dos, que Dios nos dará instrucciones específicas cuando entregamos nuestra necesidad a Él y Él nos va a guiar. Y luego nos dice también que veremos a Dios actuar de una manera increíble. Cuando nosotros ponemos todas estas cosas a Dios nuestro Señor, es increíble lo que Él puede transformar, bendecir, crecer en nuestras vidas. Aprendemos los caminos de Dios. ¿Cómo lo aprendemos? Conociendo la palabra de Dios nuestro Señor en la Biblia. En la Biblia, yendo a la misa, en muchas maneras lo podemos conocer, pero lo más importante que Dios tiene es que ahí en tu casa, si tienes la Biblia, imagínate, tienes el mejor instrumento, el más potencial instrumento, el más grande bendición en tu casa, esa Biblia, de leerla. Dice Pati Alfaro, muy cierto, hermanita, uno nunca sabe cuándo acabe en un abrir y cerrar de ojos. Se nos puede ir la vida. Yo ayer salí bien de mi casa y por poco no regreso. Gracias a Dios mi accidente no fue mayores. Bendito mi Padre Dios. Gracias a Dios, sí es muy cierto. Mejor prueba, imagínense. No sabemos sabemos cuándo nos vamos, mas no sabemos si vamos a regresar. Entonces, esos son los planes de Dios nuestro Señor, estar en sintonía. Vamos a aprender los caminos de Dios nuestro Señor por medio conociendo la palabra que es la Biblia, conociendo lo que Él nos quiere hablar. Que en mi momento de desesperación yo hablo la Biblia y Dios me está hablando. Yo quiero saber qué hoy me está diciendo el Señor, Dios nuestro Señor en este día, en mi momento de tristeza, de soledad, de todo, hasta de alegría. Es hermosísimo ser agradecido con Dios nuestro Señor por todo lo que permite en nuestras vidas, no simplemente por lo bueno, sino también por las cosas tristes o malas que nos pasen. ¿Por qué? Porque de ahí aprendemos. De ahí aprendemos a conocer más a Dios nuestro Señor, especialmente en la necesidad de la enfermedad y especialmente en el tiempo del duelo, cuando estamos pasando por ese tiempo. Como dice José Luis Gallo Ramírez, los tiempos de Dios son perfectos. Perfectos cuando estamos en este mundo viviéndolo, perfectos en el momento de necesidad y de enfermedad y perfectos en el momento en que tenemos que partir. ¿Por qué? Porque Dios ya terminó un círculo de nuestras vidas aquí en lo material y nos está abriendo el camino a lo celestial y sus tiempos son perfectos. La pérdida de una persona no es, siento mucho la pérdida, no es una pérdida, es una ganancia a la gloria de Dios nuestro Señor. ¿Por qué? Porque ellos están caminando primero para conocer a Dios nuestro Señor. Y qué hermoso es que alguien se adelanta y está en la presencia de Dios nuestro Señor y nosotros aquí estamos esperando. Entonces imagínate si todo lo hermoso y maravilloso que nos dijeran, como Dios, como Jesús tuvo la plática con Nicodemo y que dijo, si no creen en lo que les estoy diciendo, ¿cómo van a creer en lo celestial? Entonces imagínate si Dios nos está hablando de esa manera. Hay muchas cosas que Dios nos habla en la Biblia, que nos enseña y nos comparte, pero hay que conocerla y leerla más. Y la otra cosa que acuérdate que les acabo de decir, que Dios usará todas esas debilidades, todos tus miedos y todo cuando estás en oración con Él y cuando estás en conexión con Él para hacer de algo de ti algo grande. Dios te va a usar para acercarte más a Él. Entonces, y lo último es que en un tiempo de tu vida vas a lograr todo lo que tú has puesto en las manos de Dios nuestro Señor. ¿Por qué? Porque nuestras fuerzas no son tan grandes como las de Dios nuestro Señor. Y los planes de nosotros son así de chiquitos comparado a lo que Dios tiene. Yo creo que ni tus manos, ni mis manos juntas, ni nuestros brazos así de 20, 30 personas, todos juntos no son suficientemente grandes como para la grandeza que Dios tiene de planes en nuestras vidas. Entonces, no precipitarnos, no tomar las riendas por nuestras propias manos y no llenarnos de ese coraje y de ese enojo. Al contrario, tómate un segundo y di, Señor, ayúdame, Señor, ¿tú qué harías? Es tan hermoso invocar esa palabra de Dios nuestro Señor. Y pues yo te voy a dejar con estas preguntas, esta reflexión. Y luego al final voy a hacer una oración para darle gracias a Dios por esto tan hermoso que nos ha permitido. ¿Y qué nos dice? ¿Qué son las preguntas? Esta noche yo te voy a dejar con unas preguntas para que lo medites. Y la pregunta es, ¿a quién acudes para buscar ayuda antes de tomar una decisión?
¿A quién acudes? ¿Al vecino, a la vecina, a la amiga o al amigo? ¿A quién acudes? ¿A quién tú vas primero y le tocas? Hello. Dice Paulina Pérez, hermanita, les pido oración por la conversión de mis hijos y por la salud de Fermín Oliver Pérez y su neuropía diabética. La verdad está sufriendo y su hijo que sufre ver a su papá enfermo. Muchas gracias, Dios los bendiga. Paulina Pérez, pondremos a tu familia tus peticiones en oración. Les presentaré a la iglesia la misa este domingo para poderlas ofrecer en el servicio de la Eucaristía. Nos unimos en oración y pedimos a Dios nuestro Señor por tus necesidades, que se haga en ellos la voluntad de Dios nuestro Señor, más no la de nosotros. Nos uniremos en oración. Y pues yo les dejo con estas últimas preguntas. ¿A quién buscas tú para pedir ayuda ante tus decisiones? ¿Y qué lugar tiene la palabra de Dios en tu proceso? Esas son mis dos preguntas para que las puedas meditar. ¿A quién acudes primero cuando vas a tomar una decisión? ¿Y qué lugar tiene la palabra de Dios en este proceso? Si tiene el primer lugar, o tiene quizás en el medio o al último, o quizás no lo tiene. Entonces piénsala y piensa y medita en estas notas que hoy compartí, en este mensaje que hoy compartí, que el mensaje pues está hermoso porque pues yo me quiero poner en armonía en el plan de Dios. O cuando prendas el radio, acuérdate, me quiero poner en armonía con Dios nuestro Señor. Y pues mil gracias. Voy a hacer una oración para terminar y la oración aquí la escribí y pues se las voy a leer y la oración dice: hoy me dirijo a ti, Padre amado, para pedirte sabiduría, claridad y entendimiento en mi toma de decisiones. Tengo miedo a equivocarme, Señor Dios. Por favor, dame la confianza y fortaleza para tomar las acciones que debo tomar. Ayúdame a sentir que son las correctas, porque la vida es un gran camino de buenas y malas decisiones. Y hoy me presento ante ti, Señor, con la confianza en que oirás mis palabras y guiarás mi corazón. Te alabo, mi Señor, y te reconozco en ti al Padre amoroso que se preocupa por mí. Bendito seas, Señor, por toda la eternidad. Amén. Esta es la oración que escribí yo sobre el tema de hoy y pues es pidiéndole guía y sabiduría y claridad, entendimiento cada vez que tomemos una decisión, porque tomar las decisiones no es tan fácil, pero es más fácil cuando las dejamos en las manos de Dios nuestro Señor y sea Él quien las guíe y quien no las dé. Porque Dios nos puede guiar de una manera increíble, nos puede fortalecer y nos puede llevar a donde necesitamos o darnos la respuesta a lo que necesitamos cuando la dejamos en sus manos. Y esto es lo más hermoso, que Dios se hace presente en cada momento, en cada lugar, en cada necesidad de nosotros, si en verdad estamos pidiendo su presencia y si en verdad estamos pidiendo su guía y si en verdad estamos pidiendo nuestra necesidad a sus ojos. Entonces, si no lo hacemos, no esperemos ver el resultado. Si decimos ya me cansé de orar y Dios no me oye, no te canses, porque Dios no se cansó al cargar esa cruz para darte la vida que hoy estás viviendo. Si dices yo le he pedido a Dios y no me escucha, Dios no se escucha, Dios no se cansó de escuchar todas estas cosas feas que le decían en aquel tiempo y que lo insultaban. Al contrario, vio las cosas con amor y le pidió al Padre perdón por todo lo que hacíamos. ¿Por qué? Porque él mismo lo dice cuando lo crucificaron: perdónale, Señor, porque no sabe lo que dicen. Cuando alguien te insulte, o cuando alguien diga un chisme, o cuando alguien te haga enojar, o cuando estés pasando por un momento de enojo, así mismo di perdónalo, Señor, porque no sabe lo que dicen. Y es ahí donde tú estás invocando la ayuda de Dios nuestro Señor, y es ahí donde Dios nuestro Señor obrará. Y ser como los amigos de Job, guardar el silencio. ¿Para qué? Para que Dios pueda obrar grandemente.
Este fue el tema de hoy. Mil gracias por haberme acompañado. Me da muchísimo gusto que hayan estado Denise Uribe, Rosy Orozco. Gracias por acompañarnos. A todos los que estuvieron esta noche les mando un fuerte abrazo. Mil bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias por hacer de este tiempo un tiempo gran bendecido. Dice Marta Leticia Fierros, qué bonito explica las palabras de Dios, Vero. Muchas bendiciones sea para tu vida y sigas compartiendo. Pues mil gracias, Marta. Gracias a Dios nuestro Señor quien lo hace posible. Yo no estudié para estar aquí compartiendo la verdad, ¿no? Ni tomé clases que fui a una escuela de aprender de cosas de la Biblia, no. Todo lo he aprendido gracias a mi Padre Dios que me ha guiado y que me ha dado el entendimiento y sobre todo que me ha puesto esa sed de aprender más y más y más y de querer estar más cerca de Dios nuestro Señor, y me ha dado ese abrir de mi mente para leer, y me gusta mucho leer lo que es la palabra de Dios nuestro Señor y aprender todo eso. Me gusta mucho nutrirme. Es un llamado, es como una sed, es como que lo necesito, como que la fuerza para seguir. Entonces es ahí donde Dios llama. No soy yo, es Dios viviendo en mi corazón, es Dios viviendo en espíritu y es Dios fortaleciendo. Entonces Dios nos hizo instrumentos, y acuérdense que Dios a cada uno de nosotros nos dio un denario. Así como ¿se acuerdan cuando el que tenía, el que en la Biblia nos habla de el que tenía sus ¿cómo se llaman? Sus como labores en México, como allá donde trabajas tus tierras, y venían a trabajar muchos, y luego a otros los vio en una orilla platicando en una calle, y les dijo que hacían, que estaban esperando que fueran a trabajar, y era mediodía a la tarde, y les dijo que fueran, y a todos les dio un denario, les pagó un denario a todos los que, hasta los que llegaron tan temprano y se fueron tarde, hasta los que llegaron tarde y se fueron a la misma salida que los que llegaron temprano, a todos les dio un denario. Entonces así a nosotros. Acuérdense esto mucho, Dios te dio un denario y va a llegar el día que Dios te va a pedir ese denario. Pero ¿cómo vas a hacer tú en ese denario? Como el jefe que se fue y que les dejó a cada uno de ellos cuántas monedas, y que les dijo que las crecieran, y que uno fue y las enterró. Esos son los denarios que Dios nos da. Dios nos da ese denario para crecerlo, para aumentarlo y estar preparados para cuando el día que Dios nos mande llamar y nos pide ese denario, no sea uno solo, sino sea un denario multiplicado. Y es aquí donde comienza la tarea en nuestra vida, en nuestro mundo. No en el momento de la necesidad ni de la enfermedad. Ahí no comienza nuestra necesidad comienza el ahora, el ahorita que estamos bien, el tener, otra vez lo vuelvo a repetir, el tener esa relación con Dios, el conocer su palabra, el acercarnos a Él y el ser constantes el día a día. Yo voy a crecer ese denario en la oración y en todo lo que Dios me está permitiendo vivir. Y el día que Dios me mande llamar y yo llegue a su presencia, no voy a llegar con un denario, sino voy a llegar con muchos. ¿Por qué? Porque lo supe multiplicar, porque lo supe crecer y porque les estoy dando cuentas al buen pastor de ese denario que Él me dio. Entonces, no te quedes con el denario guardado, crécelo y crécelo en grande, y úsalo conociendo el amor de Dios, y úsalo en la oración, y úsalo instruyendo a los demás, y úsalo invitando a los demás a acercarse a Dios. Úsalo en dar esa palabra de aliento al necesitado. Úsalo en darle la mano al necesitado, al hermano. Úsalo en el visitar al enfermo. Úsalo en hacer la oración por el que no la necesita. Eso es crecer un denario, el compartir la palabra de Dios nuestro Señor. No es el hablar mal, el sentir coraje, el entrar en el chisme, en hablar mal de las personas, no. Ese no es crecer el denario es crecerlo en la espiritualidad de la palabra de Dios nuestro Señor. Y es ahí cuando tú llegues a su presencia. Imagínate qué gran bendición de decir, Señor, no solo te entrego el denario que me diste, sino te entrego el denario que creció en abundancia, y en abundancia en las obras que yo hice, pero más en la abundancia de haberte conocido grandemente y de creer grandemente en ti, de haber llevado a cabo todo lo que tú me instruiste en tu palabra. Y eso es lo más hermoso. Entonces, los dejo. Buenas noches, que descansen, que mi Padre Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Mil gracias por desvelarse, no solo conmigo, sino con Dios nuestro Señor, con Mamita María,
que nos acompaña. Gracias a ellos por hacer todo esto posible, porque si ellos no lo hicieran posible, no estaríamos aquí. No soy yo hablando. Yo siempre digo, cuando tú compartes la palabra de Dios nuestro Señor, es Dios hablando. No soy yo solamente soy el instrumento, soy ese puente. Dios es el que habla y Dios es el que comparte la palabra. Entonces, qué hermoso es cuando Dios nos habla a través de las personas y nos comparte su palabra a través de lo que hoy aprendimos. Entonces, acuérdense, quédense con el radio, préndanlo, busquen la mejor estación y pónganlo en sintonía y quédense en sintonía con Dios nuestro Señor, que es abre la Biblia, busca la palabra de Dios nuestro Señor que tú necesites en ese momento para encontrar la respuesta, y quédate en sintonía con Dios nuestro Señor para que sea una sintonía de todos los días, para que Dios pueda guardarte grandemente en bendición y pueda fortalecerte y pueda ayudarte y pueda bendecirte y pueda vivir en tu corazón y pueda instruirte el día a día y pueda estar siempre ahí contigo. Un fuerte abrazo a mi hermana que se conectó, y a mi tía Eva. Tía Eva, un fuerte abrazo, mil bendiciones, tía. Nuestras oraciones siguen de pie para usted y la familia y la Legión de María aquí en Houston, y todos los hermanos que somos de la Eucaristía. Todos estamos en oración, tía. En la misa el Padre también nos estamos unidos en oración por, por esta gran experiencia que Dios nos está permitiendo vivir, la fortaleza en el dolor. Entonces, un fuerte abrazo, tía Eva, la queremos mucho y mil bendiciones. Y pues así es, cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo, mil bendiciones. Mi Padre Dios les bendiga grandemente. Gracias por haberme acompañado esta noche, por haberse desvelado conmigo y con Dios nuestro Señor y con Mamita María. Los esperamos el lunes, porque Joaquín tiene su programa el lunes a las 9. Y luego el jueves tenemos el programa otra vez conmigo. Y pues cuídense, mil bendiciones, y acuérdense que todas sus oraciones y todas sus necesidades las presentamos a Dios nuestro Señor, y sabemos que Dios obrará grandemente en sus tiempos, porque sus tiempos son perfectos. Y Dios, como yo siempre digo, Dios sigue siendo bueno. Muchas gracias, un fuerte abrazo, buenas noches, que descansen y nos vemos pronto. Hasta luego, bye bye.